Hola, buen día. En este video vamos a seguir estudiando los teoremas generales de la dinámica y específicamente vamos a enfocarnos en la derivación de la ecuación de trabajo y energía. Entonces, ya en el apartado anterior hemos estudiado la derivación de las ecuaciones de impulso, cantidad de movimiento, así como la conservación de cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Que surgen ambos de integrar la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, por ambos lados respecto al tiempo. Y que también resultan ser ecuaciones vectoriales, ¿verdad? Si repasamos lo que es ecuación de impulso, cantidad de movimiento, ¿verdad? Impulso es una ecuación vectorial, es igual a integrar, ¿verdad? En el tiempo de la fuerza o suma de fuerzas, como la quieran llamar. Y esto es igual a cambio, ¿verdad? En cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, de instante 2 a instante 1, ¿verdad? O sea, aquí es al aplicar este operador, ¿verdad? Lineal de integral, a integrar fuerza en el tiempo, como resultado me trae lo que se llama cambio en cantidad de movimiento, ¿verdad? Y que es la diferencia entre antes, ¿verdad? Y después. Y este es el evento, ¿verdad? El evento. Ok, o sea, ese es durante. Entonces, después de ese proceso, ¿verdad? Que yo no voy a entrar en detalle, que yo voy a llamar un impulso, que es el área bajo la curva de fuerza-tiempo, ¿verdad? En el eje de fuerza contra tiempo, ¿verdad? Este área que se llama impulso, lo que provoca es cambio en cantidad de movimiento, antes y después, ¿verdad? Y que en el mejor de los casos, como decía, en conservación de cantidad de movimiento lineal, en el caso en que la dirección que yo estoy sumando cantidad de movimiento no participa ninguna fuerza externa, ¿verdad? O reacciones externas, entonces se da lo que se llama la conservación de cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? De que la masa A en instante 1, bueno, masa 1, V1 más masa 2, V1, ¿verdad? Bueno, tal vez así se va a confundir un poco. Voy a corregir un poco la, la notación. Entonces, ¿verdad? Es masa A, velocidad A, instante 1, más masa B, velocidad de la partícula B, instante 2, 1, perdón, también es 1, ¿verdad? Antes. Y es igual a cantidad de movimiento total, ¿verdad? De masa A, velocidad A, instante 2, más masa B, velocidad B, instante 2. Vean que en el mejor de los casos, donde no participa ninguna fuerza externa, entonces ya aquí sí pude, como decir, eh, liberarme por completo de ese problema de ver cómo fue el proceso, ¿verdad? Y dejando en esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal únicamente dependiendo de los estados, ¿verdad? De cantidad de movimiento antes, durante el evento no está aquí en la ecuación y después, antes y después sin tomar en cuenta el evento. Bueno, esto resulta en ecuaciones vectoriales. Entonces, la pregunta ahora que surge sería, bueno, se podría aplicar el mismo concepto, ¿verdad? Mismo integral, ¿verdad? Mismo concepto como operador lineal, pero de forma que yo pueda convertir esta ecuación, ¿verdad? En vez de convertir una ecuación vectorial, transformarla en una ecuación escalar, ¿verdad? Porque vectores siempre implica dirección y escalar no hay dirección, entonces quizás puede simplificar aún más el problema. Entonces, esa es la motivación, ¿verdad? De por qué esta ecuación de trabajo y energía. Entonces, esa es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Aceleración,
que aquí lo llamamos R2 dos puntos, ¿verdad? Es una derivada de posición respecto al tiempo. Y aquí entonces aplicamos operador lineal de integral, ¿verdad? Por ambos lados. Pero aquí, ¿verdad? En vez de integrar respecto al tiempo, voy a integrar, ¿verdad? Multiplicando mediante producto punto al desplazamiento, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí sería este que está aquí, de hecho, ¿verdad? Fuerza por un desplazamiento infinitesimal, F producto punto de flecha, de hecho es un trabajo infinitesimal, ¿verdad? U es trabajo, ¿verdad? Trabajo realizado por la fuerza al recorrer un diferencial de desplazamiento. Y yo voy a sumar todo el trabajo realizado desde posición R1, ¿verdad? Hasta posición R2. Entonces, al multiplicar, bueno, a integrar, ¿verdad? Integrar la fuerza respecto a su desplazamiento, convierto entonces esta ecuación a la izquierda de ecuación de movimiento en una ecuación escalar, ¿verdad? Y se llama entonces trabajo. Y aquí la parte derecha, ¿verdad? Sería masa por aceleración, igual, ¿verdad? Producto punto de flecha, que es el desplazamiento infinitesimal, y voy a sumar, ¿verdad? Aporte de este, digamos, entre comillas, trabajo realizado por la fuerza inercial desde posición R1 hasta R2, ¿ok? Entonces vamos a la parte izquierda ya está claro, ¿verdad? Es el trabajo, es la definición del trabajo. La parte derecha, ¿qué forma alcanzaría o qué puedo llegar con esa forma derecha? Podría llegar a algo parecido como eso que llegamos, que un impulso, ¿verdad? Lo que provoca es un cambio en cantidad de movimiento. Y aquí es un trabajo que qué cambio provocaría, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar este integral para ver qué podemos obtener. Entonces ese dr, ¿verdad? Que es un desplazamiento infinitesimal. Sabemos de que todos los desplazamientos, este es un concepto también importante, ¿verdad? Todos los desplazamientos, ¿verdad? Cualquier tipo de curva, todos estos, digamos, pedacillos, ¿verdad? Se pueden ver como que son dr, ¿verdad? Digamos que todos estos son DRs, ¿verdad? Todos son DRs. Y esos DRs, todos, de hecho, ¿verdad? Como son infinitesimales, todos están en la dirección tangencial, ¿verdad? O sea, todos están en dirección tangencial. Por lo tanto, una buena forma de encontrar ese DR es emplear vector velocidad, que es tangencial. Por lo tanto, ese DR, ¿verdad? Lo podemos sustituir por la derivada de posición de dr, ¿verdad? Respecto al tiempo y multiplicado por un tiempo diferencial del tiempo de t. Así que igual que a inicio, y aquí ese dr de t, ¿verdad? Ya sabemos que esto es igual que derivada de posición respecto al tiempo, conocido también r punto, ¿verdad? Que es la velocidad. Entonces, esa velocidad instantáneo, ¿verdad? De posición respecto al tiempo por ET me da ese desplazamiento infinitesimal de R. Y esto podemos reescribirlo de otra forma, ¿verdad? Posición R dos puntos es la derivada de velocidad, ¿verdad? O sea, velocidad v flecha punto, ¿verdad? Vector velocidad derivándola una vez. Ese es R dos puntos. Y ese R flecha punto esencialmente es vector velocidad. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos falta acá? Bueno, ver qué es esto, ¿verdad? ¿Qué significa este V velocidad, ¿verdad? Derivada de velocidad, producto punto, vector velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a entonces hacer una ventana aquí, ¿verdad? Para interpretar qué es este producto punto de derivada de velocidad por velocidad. Y aquí podemos empezar, ¿verdad? Estudiando velocidad al cuadrado, escalar de velocidad al cuadrado. Se observar que si yo derivo escalar de velocidad al cuadrado respecto al tiempo, ¿verdad? De hecho equivale a derivar la magnitud del vector velocidad al cuadrado respecto al tiempo. O sea,
la magnitud de velocidad es, en el más sencillo es Vx en Y más V en Y en J más Vz en K, ¿verdad? El más sencillo, con una rectangular. Y la magnitud de velocidad es Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado, todo entre raíz cuadrada. Pero no va a poner la raíz cuadrada, sino que va a pasar la raíz cuadrada para la izquierda. Entonces, la magnitud de velocidad al cuadrado, que se obtiene con Pitágoras, sencillamente es este Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado, ¿verdad? Y esto sencillamente es conocido como la magnitud de velocidad, ¿verdad? Al cuadrado. Sin embargo, esta forma, ¿verdad? Que es la norma de velocidad al cuadrado, de hecho, también se puede expresar como el producto punto de velocidad, de vector de velocidad con el mismo, ¿verdad? Porque ¿cómo se obtiene ese Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado? Viene de Vx por Vx más Vy por Vy más Vz por Vz. Y si vector de velocidad es Vx más Vy más Vz, el producto punto, ¿verdad? Entre el mismo vector de velocidad sería primera entrada por la primera entrada, que es el mismo, que da Vx al cuadrado, más la segunda entrada por segunda entrada, que es Vy al cuadrado, más la tercera entrada por la tercera entrada, ¿verdad? Que da Vz al cuadrado. Y todo eso suma como un escalar, ¿verdad? Por lo que este mismo operación que hicimos para encontrar la magnitud de velocidad es lo mismo que aplicar producto punto entre el mismo vector velocidad. Entonces ahora sí, si aplicamos derivada, ¿verdad? Respecto al tiempo a este producto punto entre dos vectores de velocidad, ¿qué obtenemos? Aquí es un producto, hay que derivar el primero, después el segundo. Derivamos el primero, ¿verdad? Respecto al tiempo, sería v punto, ¿verdad? V flecha punto, derivada de velocidad respecto al tiempo, producto punto de velocidad. Y ahora derivo el segundo, dejando el primero sin derivar, quedando como v flecha. Pero como es el mismo, ¿verdad? El primero y el segundo término. Y además, el producto punto tiene propiedad de que es conmutativo. Al fin y al cabo, esta suma de dos términos es sencillamente dos veces, ¿verdad? Derivada de velocidad respecto al tiempo es v flecha punto, ¿verdad? Producto punto, vector velocidad v. Y esto, ya vieron, ¿verdad? Esto es justamente lo que estamos buscando acá. Por lo tanto, podemos concluir que lo que estamos buscando, ¿verdad? Este producto punto entre derivada de velocidad por velocidad, esencialmente la derivada de velocidad como escalar al cuadrado por un factor de 1/2. ¿Ok? Entonces ya encontramos esta relación, ¿verdad? Entonces podemos sustituir esta relación en la ecuación ecuación inicial. Entonces, íbamos por acá, ¿verdad? Ahora entonces sustituimos este producto punto entre derivada de velocidad por velocidad por este escalar. Ahora es un escalar, ¿verdad? De hecho, también un producto punto siempre es escalar. Es la derivada de magnitud de velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, sustituimos esto, ¿verdad? En la derecha de la igualdad. Entonces, obtenemos que trabajo realizado, ¿verdad? Que no vamos a cambiar, trabajo realizado es igual entonces a 1/2, ¿verdad? 1/2 de, ahora integro, ¿verdad? Como ahora diferenciales de t, integro de tiempo 1 a tiempo 2, de masa por, ahora cambio este producto punto por derivada de velocidad al cuadrado respecto al tiempo, ¿verdad? Que es este. Pero ahora este de t se va con este de t, ¿verdad? Este de t se va con este de t. Entonces queda como el diferencial es derivada de velocidad al cuadrado. Entonces integro este diferencial, ¿verdad? No hay otra variable acá integrando. Sencillamente quedaría velocidad al cuadrado, ¿verdad? O sea, se integra esto, y queda velocidad al cuadrado como la variable, ¿verdad? Evaluado en tiempo 2
menos velocidad evaluada en tiempo 1. Entonces, como conclusión, trabajo realizado, ¿verdad? Trabajo realizado, que es este. Trabajo realizado, ¿verdad? Por una fuerza a lo largo de una trayectoria comprendida entre posición 1 hasta posición indicada por vector R2 flecha, lo que provoca es un cambio en la energía cinética, ¿verdad? El término un medio de masa por velocidad al cuadrado es conocido entonces como la energía cinética de la partícula. Entonces lo que provoca el trabajo, ¿verdad? Realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria es el cambio de energía cinética de una partícula. ¿Ok? Entonces eso es la derivación de ecuación de trabajo y energía. Vamos a ver, bueno, y el término, ¿verdad? A la izquierda de la igualdad es el trabajo realizado por la fuerza, ¿verdad? Al desplazarse a lo largo de un camino entre posición R1 flecha y posición indicada por vector posición R2, ¿verdad? Entonces, ese trabajo sería, ¿verdad? Si uno desarrollara mediante columna rectangular, sería cada componente de la fuerza, que es Fx en Y, Fy en J, Fz en K, ¿verdad? O sea, es Fx en Y más Fy en J más Fz en K, ¿verdad? Producto punto dr, ¿verdad? Podemos decir que es un dx en Y más un dy en J más un dz en K, ¿verdad? Diferencial en los tres componentes. Entonces, trabajo en caso sencillo de columna rectangular sería entonces cada componente por cada componente y sumar todos los componentes, ¿verdad? Como un escalar. Este trabajo. Y esto entonces equivale al cambio, ¿verdad? De la energía cinética. Por lo tanto, el trabajo efectuado por una fuerza sobre una partícula donde da de masa m es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Eso es entonces el enunciado de la ecuación de trabajo y energía. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo, algo que hemos hecho también en tema 3, ¿verdad? Ahora vamos a aprovechar el mismo ejercicio, pero vamos a calcular el trabajo realizado al realizar un bloque de masa m desde el punto máximo de una superficie circular sin fricción hasta un ángulo θ sub 0, ¿verdad? O sea, antes de despegarse, ¿cuál sería el trabajo que realiza al ser ese bloque que se realiza desde velocidad 0, ¿verdad? Hasta un cierto ángulo θ sub 0? ¿Cuál es ese trabajo? Ok, entonces vamos a calcular el trabajo, ¿verdad? El trabajo, sabemos que es la integral, ¿verdad? De línea, de producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Que va recorriendo. La masa a lo largo de la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria en este caso es una trayectoria circular, como está dibujado aquí, ¿verdad? Con una línea punteada. Esta trayectoria definida por una superficie circular. Entonces aquí tenemos que definir, ¿verdad? Cómo definir la fuerza y después cómo definir este diferencial de desplazamiento, ¿verdad? Entonces aquí podemos quizás hacer un DCL, ¿verdad? De la masa para cualquier posición cita y por supuesto acá hacer una trayectoria circular conviene usar coordenadas polares, ¿verdad? Entonces si hacemos un DCL de la masa, ¿verdad? Tenemos que la masa estamos usando coordenadas polares. Entonces tenemos que esa masa está sujeta a peso propio, por supuesto, ¿verdad? Tiene peso propio. También hay fuerza normal, ¿verdad? De la superficie sobre la masa y este ángulo sería ángulo θ. Entonces, si uno ve acá, las fuerzas que actúan serían en ρ, n, ¿verdad? Menos mg cos θ, contrario a dirección positiva de sub ρ techo. Y n sub θ sería mg sen θ, ¿verdad? Esa sería la fuerza. Luego, bueno, vean que en cada punto de la trayectoria, ¿verdad?
De hecho, la normal, ya vemos de que normal, ¿verdad? Y la componente normal del peso, de hecho, siempre es perpendicular a la trayectoria, ¿verdad? Y para definir la trayectoria es compuesto por una secuencia de tangentes. Entonces, para encontrar este dr, ¿verdad? Podemos igual, ¿verdad? Recurrir a la tangente, que es la velocidad por un dt, ¿verdad? Para devolver al mismo desplazamiento infinitesimal que estamos buscando para cada punto, ¿verdad? Entonces, podemos plantear entonces en coordenada polar este desplazamiento infinitesimal de flecha, ¿verdad? Diferencial de cambio de diferencial de posición, que es vector de velocidad por un dt, ¿verdad? Y vector de velocidad en coordenada polar es rho punto e sub rho más rho zeta punto e sub zeta, como ya conocemos, solo que aquí rho es constante, ¿verdad? Rho es igual a r, es constante, por lo tanto rho punto es 0, ¿verdad? Y acá, por eso es que en E sub rho techo no hay, ¿verdad? O sea, el desplazamiento, o sea, todos los cambios de posición se da en dirección E sub zeta, ¿verdad? No hay cambio en E sub rho, como se puede observar directamente, ¿verdad? El gráfico. Y el diferencial, ¿verdad? De desplazamiento sería rho, que es r, zeta punto es d zeta de t, ¿verdad? Por ese de t, entonces se van de t con dt y me queda sencillamente que el vector de desplazamiento infinitesimal de r es radio por d zeta, ¿verdad? Que es el parámetro del problema. Zeta, ¿verdad? Diferencial de parámetro zeta en dirección E sub zeta. Entonces, teniendo ya ahora fuerza y el desplazamiento, función, ¿verdad? De este vector de desplazamiento infinitesimal, lo que sigue sería hacer el producto punto, ¿verdad? Entonces, el trabajo sería hacer el producto punto entre fuerza F y este diferencial de desplazamiento. Entonces, nada más es agarrar esta fuerza F, ¿verdad? Y producto punto este componente en E sub zeta. Por supuesto, como aquí no hay nadie que está en E sub rho, por 0, ¿verdad? Aquí sería 0. Se va este término, o sea, ese término sencillamente se va, ¿verdad? No hay nada correspondiente en dr, ¿verdad? Entonces queda trabajo como mg sin zeta por r de zeta. Entonces integro este 0, ángulo de 0, ¿verdad? Aquí empieza a resbalar hacia abajo hasta un ángulo zeta sub 0 que puede ser ángulo de despegue, ¿verdad? Puede ser antes. ¿Ok? El trabajo realizado sería dado por este integral. Y ya se puede integrar, ¿verdad? Ya está todo en términos de zeta. Entonces, integramos, ¿verdad? Entonces, trabajo sería integral de mgr sin zeta. Sería mgr integral de sin zeta, ¿verdad? O sea, era integral de 0 a zeta sub 0 de mgr sin zeta de zeta, ¿verdad? Integral de sin zeta es menos cos zeta. Y mgr queda igual, evaluado de 0 a zeta sub 0, ¿verdad? Aquí hay un menos. Entonces, evaluando en los extremos, que sería menos cos zeta sub 0, menos cos de 0 es 1. Entonces, menos más, queda 1 menos cos zeta sub 0. Y que, si uno quisiera, ¿verdad? Puede sacar al factor común R o dejarlo para adentro, ¿verdad? Este forma lo vamos a interpretar más adelante cuando vamos a explicar sobre el principio de conservación de energía mecánica, ¿verdad? Y teniendo calculado el trabajo, ¿verdad? Vean que el trabajo, al fin y al cabo, quedó evaluando en los extremos, ¿verdad? De la trayectoria, ¿verdad? O sea, me salió una función escalar, mgr sin zeta, y al integrar, quedé evaluando en los extremos, zeta 0 y zeta sub 0, y después ya me sale entonces esta función, ¿verdad? Vean que si en vez de definir un ángulo fijo, zeta sub 0, es un ángulo cualquiera zeta, ¿verdad? Sería una función de trabajo realizado en términos de zeta, ¿verdad? Y si uno quisiera, también puede igualar el trabajo realizado con el cambio de energía cinética. Y si parte del reposo, ¿verdad?
velocidad inicial sería 0. Entonces, velocidad de despegue, se cancelaría m con m. Sería entonces 2gr, ¿verdad? 1 menos cos zeta sub 0. Y pasa este 2, ¿verdad? A otro lado como raíz cuadrada. Entonces, velocidad cuando ángulo de zeta sub 0 sería raíz cuadrada de 2gr por 1 menos cos zeta sub 0. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de cálculo sobre el trabajo realizado por un bloque, ¿verdad? De masa m al deslizarse desde el punto máximo de una superficie circular hasta un ángulo zeta sub 0 y que también puede aprovechar ese mismo trabajo, ese mismo cálculo para encontrar la velocidad correspondiente, ¿verdad? Velocidad correspondiente. Entonces, eso es todo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y cualquier consulta, entonces puede escribir en el chat del curso, por favor. Muchas gracias.